Y aquí estoy, yo soy José Antonio Fernández y estoy en esta transmisión en vivo, en el día 67 del encerrón. Parece mentira, pero estamos ya en el día 67 del encerrón. Solo les comento que los chinos estuvieron 76 o 77 días encerrados. Cada quien lleva su cuenta en China, tienen una diferencia de un día unos con otros. Aquí tenemos distintas formas de contar esto, pero tenemos 67 días aquí en este encerrón. Aquí está la Torre Latinoamericana, que ahí está viendo pasar el tiempo. Y hoy voy a comentar una película, y ahora voy a explicar por qué la traigo al cuento. He comentado más de 60 películas que nos permiten reflexionar sobre el encerrón. ¿Qué nos puede decir este encerrón y de qué manera podemos entenderlo? La verdad es que es algo muy difícil de comprender. Es una cuestión creo que inédita, única, nunca había sucedido en la historia de la humanidad algo así. Estamos hablando de que ahorita debe de haber unos 4.000 millones de personas encerradas en el planeta. Es una barbaridad de personas que están encerradas en el planeta. Y lo que nos está tocando ahora ver es la salida. Y justamente por la salida quiero traer a cuento esta película que se llama Mala Copa. Es una película del director Armando Casas, una película fotografiada por Alejandro Cantú, y que narra la historia de un personaje por cierto, Luis Arrieta, el actor, que es un personaje muy simpático, muy empático siempre con el público, y cuenta una historia que yo creo que en este encerrón nos ha tocado a todos el tratar de vernos a nosotros mismos, querámoslo o no. El encerrón ha convertido las casas, los departamentos, los lugares en donde cada quien está encerrado, pues en un gran espejo de nosotros mismos, desde cómo acomodamos un cepillo de dientes, como se dice, hasta cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas. Y dicen que esta película lo interesante que tiene es que busca en ese personaje en sí mismo. Estoy conversando sobre esta película Mala Copa de Armando Casas con el actor Luis Arrieta. Este personaje empieza a buscarse a sí mismo y al estar buscándose a sí mismo, bueno, pues tiene un momento en el que se le aparece un personaje que es el mismo, pero él es el mismo con otro comportamiento. Resulta muy interesante el planteamiento de la historia. Y resulta muy interesante porque podemos empezar a pensar a nosotros mismos de una manera diferente. Normalmente cuando se piensa, dicen por ejemplo que en las terapias es muy fácil los primeros semanas y meses hablar, inclusive meses, hablar de todos los demás. El problema es cuando la gente habla de sí misma y solo de sí misma, es decir, no en relación a, sino solo de sí misma. Y eso es muy interesante porque entonces ahí se va notando el nivel de sinceridad que puede tener uno con uno mismo, las cosas que a uno mismo le gustan de uno mismo y las cosas que a uno mismo le disgustan de uno mismo, pero esto despojado de todo lo que está alrededor en el sentido de que nos hacemos responsables de nosotros mismos. En la película Malacopa, el personaje, pues por supuesto, no es un personaje que se vea ni se considere a sí mismo perfecto, es un personaje incluso un poco tímido, que tiene ciertas, bueno, tiene una personalidad específica, y esa personalidad, de pronto a veces las cosas no le salen como él quisiera, que creo que lo importante de la película es que nos está mandando un mensaje que es un ser humano que no necesariamente tiene todo bajo control, sino por el contrario, tiene momentos complicados, tiene momentos difíciles, y esos momentos complicados y difíciles pues está tratando de torear con ellos. Pero cuando se le empieza a aparecer este otro personaje, que es el mismo, pero con otro comportamiento, quizás más audaz, más aventurado, quizás más con esos elementos que a lo mejor él quisiera tener, entonces es cuando se confronta a sí mismo y empieza a pensar qué es lo que él quisiera hacer y cómo quisiera manejarse y cómo quisiera comportarse y qué quisiera hacer y qué quisiera decir y cómo quisiera manejar su vida. El encerrón ha permitido, yo quiero suponer, el que todos de pronto nos estemos confrontando con nosotros mismos. Y quizá la manera más profunda de hacerlo es confrontándonos con nosotros mismos. Es decir, no con los demás, sino como con nosotros mismos. Y tener esa posibilidad
de considerar eso que quisiéramos hacer de nosotros mismos. Es un poco complicada la forma de comprender esto, porque es común, como decía hace un momento, y eso se sabe mucho, la gente que hace terapias lo sabe mucho, que la gente tiende a hablar más de los otros que de uno mismo, tiende a hablar más de que sus problemas son porque su jefe, porque no tiene oportunidades, porque su esto, porque su... Entonces se crea todo una vista hacia alrededor y pocas veces hacia uno mismo. Y a veces, a la hora de que uno se ve a sí mismo, entonces se da esa posibilidad de ver alrededor y de ver cosas sumamente valiosas alrededor, que quizás al no verse a sí mismo, entonces empieza a suceder este asunto de empezar a ser un crítico feroz de lo que sucede alrededor. En cambio, cuando hay esa cuestión introspectiva, las cosas cambian, empieza a ser todo muy diferente, muy distinto, y hay una sensibilidad a flor de piel, hay mayor entendimiento con el exterior, hay mayor valoración, e inclusive se da entonces una mejor relación. Es una historia compleja, todo esto es muy complejo, pero vale la pena que se pueda analizar, que se pueda reflexionar justamente sobre lo que sucede con nosotros mismos. Y en la película Mala Copa, Armando Casas lo hace así. Es una película que está disponible, es una película que se puede ver y que sin duda alguna nos permite reflexionar sobre lo que seguramente ha pasado por la mente de muchos en este encierro, que han tenido que ponerse de pronto frente al espejo, no 1 hora ni 2 horas, sino a lo mejor 10 horas un día, 12 horas otro día, en la madrugada, como ya lo hemos platicado, en Solos en la Madrugada, se hace el mismo ejercicio que es en esta película Solos en la Madrugada, que también recomendé, que hace Armando Casas, pero hacen el ejercicio de manera social, colectiva y política. En esta película, Mala Copa, la propuesta del director, el mensaje, que siempre digo, los directores, los guionistas, los actores, las actrices, están buscando dar mensajes. En esta película de Armando Casas, de Mala Copa, la propuesta es buscar que el personaje que está viendo la película, el espectador, reflexione sobre sí mismo, y entonces, a la hora que se encuentra a sí mismo, puede encontrar muy bien el valorar exactamente de una forma más sensible todo aquello que le rodea, todo eso que tiene él mismo y todo lo que tiene a su alrededor. Vean la película Mala Copa, vean por supuesto también Solos en la Madrugada, vean todas las películas que he recomendado, vean El Ángel Exterminador, una de las primeras películas que recomendé, este asunto del encierro, vean la película de Luis Buñuel, en fin, he recomendado más de 60 películas para poder analizar este encierro. Vean Parásitos, como cuando las cosas parece que van a caminar con un plan, de pronto ese plan pues no sucedió y no hay plan B. Entonces, cuando no hay plan B, hay que tomar otro tipo de consideraciones. Vean Ladrones de Bicicletas, que también hice una recomendación. Vean la película Mil Usos, búsquenla, que también tiene que ver con toda esta dificultad que ahora va a tener muchísima gente con la cuestión del empleo, y que esperemos que todo vaya tomando su curso. Este es el día 67 del encerrón, y como siempre lo comento, un reconocimiento muy grande a toda la gente que está en la primera línea, al pie del cañón en este encerrón, a los doctores, las doctoras, los médicos, de especialistas de distintas cuestiones, como los cardiólogos, los otorrinos, que puedo decir, la gente, los neumólogos que están ahí son los de mayor sabiduría quizás en todo este asunto, todos los especialistas que están allí al pie del cañón, todos los jóvenes que están en los hospitales también, que hay muchos jóvenes en los hospitales colaborando, ayudando a los camilleros, las camilleras, la gente de seguridad, la gente de limpieza, toda la gente que está al pie del cañón, la gente de los alimentos, de los que van y vienen a comprar alimentos, a prepararlos, toda la gente que está también a los Quédate en Casa es muy importante, porque los Quédate en Casa han sido muy importantes en toda esta pandemia, no solamente en México, en todo el mundo, en cualquier parte del mundo, porque en todo el mundo se han aplicado prácticamente las mismas medidas, en unos lugares con mayor dureza y en otros lugares de manera más suave, pero prácticamente las medidas son las mismas. Y también, no olviden, hay que tratarnos muy bien, es momento de tratarnos muy bien, hay que buscar comportarse a la altura de las circunstancias. Creo que en esta película el personaje central se comporta a la altura de las circunstancias, logra
logra tener esa conciencia, logra despertar su sensibilidad y logra tener un aprecio por sí mismo, pues sí, yo creo que sí, yo creo que se confronta en el sentido de que sí se confronta, sí se cuestiona, porque al final de cuentas el que se está confrontando todo el tiempo, ¿quién es? Pues es el mismo, es él, no es otra persona, sino es él. Hay que tratarnos bien, hay que comportarnos a la altura de las circunstancias, lo que cada quien entienda por eso, pero eso es algo muy importante porque queda en la historia. Y también no hay que olvidar que esos sueños, esas ideas que tenemos para mañana, justamente este personaje Malacopa, pues siempre tenemos sueños, siempre tenemos cosas que queremos hacer, hay que buscar hacerlas, no hay que olvidarlo. Este es el día 67 y no hay que olvidar lavarnos las manos, no tocarnos la cara, mantener la Susana distancia y quedarse en casa si es que eso es lo conveniente, eso es lo correcto. Los que salen de casa porque tienen que salir por alguna razón, con mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado para con nosotros mismos y para con los demás. Actuar de manera lo más responsable posible y vamos a echarle ahí galleta, como digo. El asunto de echarle galleta es pues echarle energía y echarle fuerza a una circunstancia muy extraña y muy complicada que nos ha tocado vivir. Día 67 del encerrón, de aquí está la Torre Latinoamericana, que ahí está, viendo pasar el tiempo, más de 60 películas recomendadas, una lista que yo mismo he elaborado y que espero hayan podido algunos de ustedes, algunas de ustedes, haber tenido la oportunidad de haberlas visto o de recordarlas y que eso les haya movido a la reflexión. Aquí estamos.